en el último día de los convocados al Mundial, Raúl Rangel, Hormiga González, Roberto Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez en estas instalaciones. Hoy vinieron, estuvieron con sus compañeros, los felicitaron, los despidieron, incluso la afición también los esperó un poco y desde este momento comienzan las vacaciones de los jugadores. Una semana entera para reportar el próximo día, miércoles 6 de mayo, en el Centro de Alto Rendimiento y ponerse bajo las órdenes de Javier el Vasco Aguirre. A partir de aquí, pues Gaby Milito tendrá que comenzar a tomar decisiones. Hay dos elementos que estarán con primera. El caso de Sergio Aguayo, delantero que estuvo en Tapatío y algunas convocatorias a primera, y el caso de Samir Inda, quien también es de los prospectos que tiene muy bien vistos el técnico Gaby Milito. Habrá que ver en los próximos días quién más se suma a esta posibilidad de integrar el plantel del Guadalajara de cara a la liguilla. Mencionar que para el equipo tapatío quedan todavía un par de sesiones más de trabajo aquí en Verde Valle y el viernes por la tarde estarán viajando a Monterrey para enfrentarse en la ida de los cuartos de final al equipo de los Tigres. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Chivas entonces el más perjudicado pensando en la liguilla, ¿no? Con esos mínimos 5, vamos a llamarle así. Sí, porque insisto en lo mismo, Richie Ledesma yo no lo veo descartado. Es cierto que un par de berrinches que ha hecho, que obviamente inconformaron a Milito, y que es el tipo de circunstancias que Javier Aguirre no tolera, para eso está el ejemplo de Diego Lainez, pero es un jugador que todavía puede sumarse ahí. Ahora, ¿qué tan damnificado queda Chivas por este escenario? Bueno, muy puntualmente también habrá que revisar que Milito empezó tarde tal vez y sin los recursos necesarios, pero empezó a hacer un trabajo similar al que ha estado haciendo el turco Mohamed con Toluca. Empezó a fortalecer al grupo de jugadores que tendrán que hacerse cargo del equipo y a final de cuentas sí, podemos decir que en este momento Chivas está totalmente entre la espada y la pared con lo que tiene, pero yo todavía confío en algo, la capacidad de trabajo de equipo que ha mostrado Milito, la forma en la que de repente decide que juega Gobea, no juega Gobea, que juega Efraín, no juega Efraín, que juega Brian Gutiérrez o no juega Brian Gutiérrez, o sea, la capacidad que ha tenido para saber elegir y sobre todo formar jugadores en esa, no me gusta utilizar ese término, pero en esa cultura asociativa que está manejando el Guadalajara, yo no lo veo tan descartado, no lo veo descartado ante Tigres, aunque muchos facilones o oportunistas advenedizos se están basando simplemente en el resultado más reciente, donde queda claro, Chivas perdió por errores, horrores, empezando por los de Luis Romo. ¿Qué le parece? Sí. Yo sí sé del estira y afloje de Richie Ledesma, porque serían 6 del Guadalajara. Por ahí se abriría alguna posibilidad después si dice, ¿sabes qué? Pues no estoy tan convencido de mis laterales derechos, vamos a incorporar a Richie. Pero no es lateral, es que... Es volante ofensivo, es carrilero. Es carrilero, porque el que lo pone como el mejor lateral derecho que hay en México... no es lateral. Estoy de acuerdo. Aunque en Holanda jugaba en línea de 4 y era lateral. También jugaba de volante también, al tiempo de saludar sí, también de volante. Al tiempo de saludar a Rafa. Rafa, te mando un abrazo. No había tenido el gusto de saludarte por aquí en Pero ya te dijo mi nueva casa. Igualmente gusto. No, pero es un saludo. No quieras suavizar porque el llegue ya te lo había dado. ¿Es un saludo con gusto o es un saludo hipócrita? La última vez que lo vi en persona nos dimos un abrazo fraternal y casi un beso. Entonces, no creo que eso haya sido para mí, mi querido Rafa. Oye, mucho amor. Decirte, Rafa, y a todos compañeros, a la gente que... Porque no quisiste, ¿eh? No. Me queda claro que también el fútbol es de momentos, ¿no? Y si en un momento de apremio Javier necesita jugar con línea de 3 y con un volante por derecha, un carrilero, aplicaría perfecto el caso de Ledesma. Como también, si estás ganando un partido y quieres sacar a un delantero para meter a alguien que te ayude a defender en pelota parada como Memo, por eso también ese tipo de convocatorias, ¿no? ¿Alguna otra información que nos quiera comentar, que revisas la lista Ramos, que acaba antes de despedirlo? Porque ya le tengo que dar las gracias. Pues nada más reclamarte, porque tú habías quedado de invitar a Ricardo Peláez, y si no invitas rápido a Ricardo Peláez, se lo va a llevar Monterrey, se lo va a llevar Atlas, y hay un tercero en discordia todavía, ¿eh? ¿Cómo? Si Monterrey va de director deportivo, la prensa no lo quiere, ¿cómo se lo van a llevar? ¿Y Atlas? Termina en el Atlas, y si no en el tercero en discordia. ¿Alguna otra información o comentario reventador? Más de lo que lo tienes cotizado tú. Estamos bien aquí con la familia González, Araceli, su madre, que está aquí con nosotros, la madre de Armando González La Hormiga,
nosotros también, Armando, que él ya está acostumbrado a las entrevistas porque Armando lo ha hecho toda su vida. Emiliano también, Emilio, su hermano, que lo van a ver ustedes, tiene un parecido fantástico con la hormiga. De hecho, creo que lo han confundido en la calle alguna vez, porque sí se parece muchísimo. Y es la familia González que hoy está, me imagino, señora Araceli, primero con usted. ¿Es más fácil para una mamá de un futbolista que tú tienes un esposo futbolista también? ¿Es más fácil esta vida del fútbol que es tan compleja a veces? Sí, ha sido así. Es una vida diferente. Nos hemos adaptado a los ritmos de nuestros hijos deportistas y sí, no es normal, no tiene las mismas fechas para salir ni de vacaciones ni tampoco, o sea, las decisiones giran en torno a la actividad de tus hijos y te vuelves también disciplinado y diferente. En el caso de Armando diríamos que ha sido un conjunto de cosas o qué pondrían ustedes en la balanza como el primer factor que lo hace diferente a la comunidad de la cual eran iguales y alguien siempre sobresale. Armando vino 2 veces a prueba y hasta la tercera se quedó. Las 2 primeras veces. 2 veces a prueba y no se quedó. Sí. La primera vez yo estaba ahí en esas visorías que hicieron aquí, fue en San Rafael y metió muchos goles, pero estaba muy chiquito. Ah, okay. Y entonces le dijeron, no, es que incluso un entrenador le dijo que, pues no, un centro delantero tiene que estar grande, ¿cómo vas a jugar tú de centro delantero? Pues ¿qué tiene? Pues sí meto goles. Y metió goles, pero había esa, ya sabes que luego ya ahora en las fuerzas básicas en muchos lados, más allá del talento. Buscan la talla. Buscan la talla. Yo una vez ahorita todo ese tema de esas tallas. Pero bueno, entonces le dijeron que no, que regresara, que ya cuando creciera. Vino a una segunda y fue cuando pasó lo del huracán Patricia. Lo del huracán, entonces ya ahí no hubo de que se quedara, pero bueno. Entonces hasta la tercera ya que vino ya se quedó. También en mentalidad le veías desde chiquito que traía hambre, de que quería llegar, que no tenía límite su sueño. Sí. Ahí se ve que no tiene límite el sueño. Sí. Sí, no, o sea, pues eso lo vas viendo desde que vas creciendo, siempre el querer jugar. Muchas veces a lo mejor no tenías la oportunidad y pues estaba enojado, estaba triste, pues que tú quieres demostrar y eso siempre se le vio. Y yo siempre que he hablado con él de ese tema, pues siempre lo hemos dicho de que, bueno, este partido tal cosa no me salió. Pues si te hubiera salido, ¿qué toca? Pues al siguiente día entrenar. Y si no, pues también al siguiente día entrenar. O sea, eso te puede salir o no, pero pues tu actitud y lo que tú tienes que hacer al siguiente día, pues eso sí no lo puedes negociar porque pues ahí está pues lo que tienes que hacer para mejorar. ¿Qué tan importante fue que haya llegado Javier para el crecimiento de Armando? Bueno, para empezar, Armando sí lo ha manifestado porque yo creo que esa generación de jóvenes crecieron viendo el Chicharito en Europa. Entonces el Chicharito era el ídolo de Armando. Incluso en su pantalla del teléfono, pues en el fondo cuarto, de pantalla. En el cuarto, en todos lados. Chicharito es su ídolo máximo. En el fondo de pantalla tenía el Chicharito. Entonces cuando el Chicharito llega aquí, Armando ya estaba en el primer equipo, lo acaban de subir. Y le dijeron, enséñale tu celular al Chicharito, entonces sí lo traía. ¿Y qué tal ahora, Araceli, que en el cuarto de muchos de fuerzas básicas va a estar la hormiga? Sí, foto. Se termina un ciclo, se abre cosas otro. de vida, ¿no? Armando fue el bebé que dormía con una chivita. Él dormía con su chiva, ¿te acuerdas? Sí. Y la chivita, si le apachurrabas la mano, se escuchaba el grito de don Vicente Fernández de arriba, las chivas. Entonces en el monitor, pues de repente me espantaba el grito de arriba, las chivas, porque le apachurraba a la manita. Y hace poco una persona me mostró una foto de su bebé durmiendo con una hormiga, con un muñequito que venden de Armando, que trae así amarrado en la cabeza lo de como Naruto y el 34 y todo, y el bebé durmiendo con Armando. Y dije, wow, o sea, otro ciclo. Estar tan cerca de la Copa del Mundo. ¿A poco hace 2 años se lo imaginaban los tres? No, yo me imaginaba que iba a conseguir cosas importantes por cómo era por lo que venía de atrás, porque él venía con una secuencia goleadora de fuerzas básicas, de bla, bla, o sea, el proceso que él venía, sí, pero por supuesto que no, el decir que hoy estaríamos pensando en que puede estar elegible para el Mundial, que ya quedó campeón goleador. Que ya quedó campeón goleador. Yo cuando quedó campeón goleador yo les dije, imagínate,
Imagínate ¿cuántos campeonatos tiene Chivas? Tantos. ¿Cuántos campeones goleadores? O sea, tiene menos campeones goleadores que campeonatos. títulos, Entonces claro. imagínate lo difícil que es. Y quedó campeón goleador. Que 22, pues usted es mucho mayor. Por la edad, ¿verdad? De los 22 años. Sí, cuando digo, "Oye, es que está contrario. chavo 22, todavía le falta demostrar". Entonces si tiene 28 vale más que más, 22. vale Al menos. contrario, qué padre que estás. ¿Tú, Araceli, te lo imaginabas aquí ya? Siempre me imaginé escenarios así, pero o sea, no tenía fecha como decir en 2 años. Yo creo que él sí. Él sí, porque yo veía sus pizarrones en su cuarto y es impresionante, ¿verdad? O sea, él debuta y él tenía en su pizarrón: soy el mejor 9 de la Liga MX. Entonces tú dices, wow, ¿no? Soy el mejor 9. Y cuando firmaba sus autógrafos, porque el 34, y siempre yo le decía, hijo, haces el 4 como el 9. Entonces la gente a veces la firma no la reconoce, pero pues el número sí. Haz el número bien, y me decía, no, es que voy a hacer el 9. Ok. O sea, él siempre con mucho enfoque. Entonces sí sabía que iba a suceder, pero la rapidez pues sí ha sido sorprendente. Incluso, fíjate, esto que dice que del tiempo yo le decía, no hay prisa, tranquilo, porque él Siempre dice, he tenido prisa. Él dice, sí, yo quiero jugar un mundial, yo quiero Europa, yo quiero, a ver, tranquilo, se van a dar las cosas. Entonces como que él sí tiene, no, es que ya se me está pasando, ya necesito este año. O sea, él sí tenía como bien hecho su plan, ¿no? De él. Entiendo muchas cosas ahora que platico con ustedes, entiendo muchas cosas de por qué es como es. ¿Me entienden? Creo que el hueco que han dejado Hugo, Rafa Márquez, a ese nivel, Chicharito mismo, a ese nivel tiene que llenarlo alguien, y me parece que Armando tiene muchas posibilidades para eso. Así que pues me da mucha alegría saber que la base de él es la familia. Está aquí cimentado, todo está aquí. Muchas gracias. Entonces Gracias. me da mucha alegría conocerlos. Gracias. Emilio igual. Y si llega al mundial, si está en la lista final, pues me daría mucho gusto invitarte a una comidita. Hay que celebrarlo juntos. Ah, bueno, pero obvio, vamos a celebrarlo celebrar por juntos. todo lo alto. Gracias a Héctor Huerta con esta entrevista de la familia de Es Armando. importantísimo, de verdad, el acompañamiento, el cobijo de una familia para lograr las metas, ¿no? Desde chavo, cómo fue creciendo. A mí me tocó parte verlo desde la 17, la 20, cómo iba haciendo goles, cómo iba creciendo futbolísticamente. Y me da mucho gusto verlo, que sí, ahí está la mamá, el papá, el hermano, que es muy parecido, ¿eh? Incluso me tocó un partido, no sé si sub-17 o 20, donde él estaba de centro delantero del equipo de Chivas y el hermano jugando en otro equipo de ascenso, no recuerdo. Y se enfrentaron en aquel momento. Es muy parecido a él, ¿no? Miren, tenemos esta información de los jugadores más jóvenes en mundiales para México, ¿no? Obviamente, pues no está Armando entre los mejores, pero sí estará en una lista de pues, los 20, 25, ¿no? ¿Se acuerdan de Manuel Rosas en el 30? Sí, cómo no. Sí, con un apodo muy especial. Arellano en el 54 fue de 19 años 3 meses. Andrés Guardado, 19 años 8 meses. Hugo fue al 78 con 19 años y 10 meses. Tenías todavía acné, Hugo. Sí, fíjate que tuve la fortuna de ser el más joven de ese mundial, porque si Menotti hubiese convocado a Diego Armando Maradona, Diego hubiera sido el más joven de ese mundial. De acuerdo. Porque tenía unos meses más joven que yo. Pero al no convocarlo Menotti a Diego, pues yo fui el más joven. Entonces, para mí en ese momento, lo jovencito que estaba a jugar mi primer mundial, yo me sentía campeón del mundo. Sí, cómo. Porque estar ahí a esa edad, después de los Juegos Olímpicos del 76 y luego los Panamericanos anteriormente, etcétera, pues iba subiendo las escaleras al ritmo que iba mejorando como futbolista, y yo me sentía, pues eso, campeón del mundo en ese momento, aunque perdimos todos los partidos. Gil Mora va a destruir esa lista. Sí, Impresionante. Gil Mora va a ser el número 1 en esa lista de todos los tiempos. Y yo creo que va a estar, ¿no? Yo creo que sí. A ver, Gil y Acevedo son los únicos dos que no encajan en esta característica de Duilio de futbolistas que vayan a jugar liguilla y que los convoco y les aseguro su lugar. Incluso ahí podrían decir, bueno, estos están convocados, ya no estaban en liguilla y por alguna razón ya que no los terminaran llevando al Mundial. No creo, porque son los únicos dos futbolistas de los 12 cuyos equipos ya están eliminados. Sobre todo planteo lo de Acevedo por aquellos que todavía tienen la posibilidad de que Alex Padilla apareciera en la lista.
pero yo creo que Mora va a estar y que Acevedo también va a estar, dicho sea de paso. El técnico ha hablado siempre que cuando hay jugadores que vienen de lesión, tienen que esperar un rato, ¿no? Y en tu caso, bueno, pues te respaldó al ponerte de inmediato en el 11 titular, ¿no? Sí, bueno, igual lo comentamos ahí, que ahí me servía obviamente tener ese ritmo de juego antes de la liguilla. La idea era incluso volver, las semanas presupuestadas eran 5 para volver esta semana apenas, pero la idea obviamente era ganarle ahí un poco de tiempo, ganarle también el ritmo de juego y poder llegar a la liguilla bien enrachado, bien embalado. ¿Cómo te sentiste en el regreso y cómo sentiste al equipo ya en el cierre? Bien, la verdad es que anímicamente el equipo está bien. Si bien tuvimos esos 2 últimos empates, estamos positivos, estamos conscientes también de lo que representamos ahora en liguilla y estamos motivados para poder enfrentar a un muy buen equipo. Justamente eso, Gobe, los números, solo los números indican que pues Chivas tiene una sola victoria en 5 partidos, que se fueron 5 jugadores, que Aguirre no estará al menos para esta primera etapa, ya veremos después. ¿Cómo están internamente respecto a esta situación que pareciera no es la mejor, insisto, desde los números vistos? Bueno, yo sí diría que es una muy buena situación porque el club tenía años de no hacer tantos puntos. Normalmente los mexicanos, si lo mencionamos acá, acostumbramos a ver el vaso medio vacío. Me parece que es momento de valorar, de mirar atrás y ver lo que hemos logrado. No ha sido fácil. Tenemos un plantel competitivo, tenemos un plantel muy talentoso. Ahora también los jugadores que se quedaron están listos, están preparados. Se hizo un plantel pensando obviamente en que esto iba a pasar al final de la temporada y sabes que valorar lo que se ha hecho, fijarnos en lo bien que lo hemos hecho, en que tenemos un sistema, en que tenemos un estilo de juego bien definido y partir de ahí, me parece. Omar, hay alegría porque se llaman muchos compañeros a la selección y alguno que quizá también podríamos imaginar que pudo haber estado en el caso de Ledesma. ¿Cómo hablar con él para subirlo en ánimo, para darle confianza? ¿Qué tanto se habla esto a la interna de ustedes? Sí, no, Richie está tranquilo. Sabía que tenía la posibilidad obviamente de ir al Mundial. A mi parecer creo que es un jugador que tiene que estar ahí y no me parece que haya un jugador en su posición mejor que él. Me toca convivir con él día a día y lo veo entrenar y lo veo competir y me parece que es un excelente jugador. Y está también, o sabe y entendió que su lugar es aquí, que su lugar es con nosotros, que nosotros también lo necesitamos. Él está bien, está tranquilo y está listo también para afrontar la liguilla con los chicos que se quedaron, con los chicos que estamos, con los chicos que hemos estado desde el inicio y afrontarlo bien. Te preguntaba, Chemo, acerca de las bajas que tienen para esta ida y vuelta con Tigres. Al exterior pareciera que llegan ustedes un tanto como víctimas o disminuidos o mermados en cuanto a equipo. Ustedes a la interna, que son los que saben cómo están, ¿qué mensaje le mandas a la afición en ese aspecto? Bueno, como lo comenté, a mí que me toca vivirlo día a día, que me toca vernos competir, que nos toca sufrir, que nos toca hacer esos sacrificios, te puedo decir que el equipo está muy bien, que el equipo se va a matar por la gente, que se va a matar por nosotros mismos, por nuestra familia. Es una oportunidad de oro, me parece que podemos hacer historia, no nos hacemos las víctimas, esto ya estaba presupuestado desde el inicio de temporada, sabíamos que esto iba a pasar y la verdad es que la gente que se quedó está feliz porque va a haber mucha oportunidad de juego, porque es una liguilla típica, es un poco diferente y me parece que el que nos vean como víctimas, nadie es mejor que nosotros, no creo que estén mejor que nosotros, tenemos un estilo de juego claro, pero si nos quieren ver así adelante, porque nosotros vamos a salir a comernos la liguilla. La última de mi parte nada más, perdón, Ibai. Tú siendo de los pocos de experiencia que están en este momento, porque están con muchos jóvenes, ¿qué tanta responsabilidad carga? ¿Cómo te sientes tú en ese aspecto? Sí, bueno, al final Romo era el que llevaba la cinta de capitán, pero hay muchos líderes en el equipo. Al final era el que nos representaba con el gafete, pero el equipo está lleno de talento y está lleno de jerarquía. Bueno, no está lleno, pero hay bastantes jugadores de jerarquía que vamos a tomar ese rol y vamos a sacar adelante el barco porque así lo queremos, porque así lo soñamos, lo hemos visualizado y porque somos Chivas, porque tenemos que ir a pelearnos por todo. Oye, Omar, más allá del tema de los convocados a selección, creo que la gente quizás si por alguien está preocupado es por Dani Aguirre, por cómo salió en el partido, le pegó esa lesión. ¿Ustedes cómo lo ven?
y también cómo les va a afectar a un jugador que pues ahora sí que es todo terreno, ¿no? Donde lo pongan rinde. Sí, es un jugador muy importante para nosotros. Esperemos el reporte médico. Me parece que puede estar listo, no sé si para ahora, para la próxima semana, pero son ahí ya decisiones del cuerpo médico y del cuerpo técnico que va a ser lo mejor para él y para irlo llevando. Oye, desde tu llegada aquí en Chivas, ya sabemos que son varios años, te ha tocado ver todas las que ha pasado, ¿no? El Guadalajara por técnicos, jugadores, caso Chicharito y demás. ¿Cuál es la cara de la moneda de Chivas en esta liguilla, de todo lo que has vivido? Mira, sí, la verdad es que he sido muy afortunado, que me ha tocado vivir lo malo. Ahora estoy disfrutando mucho, estamos disfrutando mucho de que el proyecto tiene un rumbo, que el proyecto tiene cabeza, que lo intentamos representar o intentamos proyectar una muy buena imagen, y me parece que partido a partido es lo que hemos ido demostrando. A ver, es que somos Chivas. Chivas está obligado a pelear por todo. Como comenté, no nos hacemos las víctimas porque no tenemos algunos jugadores. Somos muy felices por los que se fueron, pero los que nos quedamos vamos a representar al club. Sabemos lo que Chivas es. Me parece que Chivas merece ese campeonato. Lo vamos a ir a buscar partido a partido, y el sábado es una primera prueba muy linda y dura y linda. Omar, es el momento de los jóvenes, ¿no? También acompañados con la experiencia que tienen, es la oportunidad para demostrar que tiene la calidad la cantera del Guadalajara. Sí, mira que lo voy a volver a comentar, que somos un equipo con mucho talento y que el equipo se construyó pensando en los perfiles que podían ser necesarios para estos momentos. Ni porque ellos tengan 18, 20, 22, 23 años tienen menos responsabilidad, todos tenemos la misma responsabilidad. Ellos saben, somos conscientes, nosotros sabemos también, obviamente nosotros empujaremos como los más grandes, pero los chicos tienen un hambre de salir a jugar estos partidos. ¿Cómo visualizas la llave contra Tigres? También contemplando que estuviste en Rayados, ¿sabes lo que es este equipo también, no? Sí, lo conozco bien. No, bien, es un rival con mucha jerarquía, sabe jugar liguillas. Eso no quiere decir que que sean favoritos. A ver, es un equipo que es muy intenso al presionar, es un equipo que también busca muchas esas rupturas con jugadores de atrás hacia adelante. Conocemos bien, obviamente los hemos estudiado, vimos ayer el partido y eso también nos dio una referencia del qué esperar. El partido que tuvimos allá fue un accidente, fueron errores muy puntuales que generalmente no tenemos, y ahora sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer para poder generar o crearles peligro. Rodrigo, el mensaje, perdón, Omar, hacia el exterior es, sí hay bajas, pero el equipo sigue fuerte. El equipo sigue fuerte, el equipo está unido, el equipo tiene hambre, los chicos, nosotros también tenemos mucha hambre de salir a comernos esta liguilla. Me parece que es una liguilla especial por lo que ha pasado, pero no nos hace menos eso. Somos un equipo preparado y hemos luchado meses para estas instancias, y así va a ser. ¿Cómo andas, Sergio? Buenas tardes. Bien, todo bien. Ni el Memote puede creer que va al Mundial. Sí, estaba sorprendido. Hasta él está sacado de onda, sorprendido. Y a mí lo que me sorprende de su convocatoria y me preocuparía es que bajaran a Santi por el Memote. ¿Más Santi que Berterame? Ahora lo vamos debatiendo. Para mí, sí. O sea, si no va Berterame, para mí no pasa nada. No pasa nada. Berterame me parece el nuevo Funes Mori. Ir a la Copa del Mundo. A mí lo que me pasa con Berterame, ahora lo platicamos, es que creo que Berterame puede jugar en todo el frente de ataque. Entiendo. Y llevar a Memote si es Memote por nominal. otro 9, que es Santi, ¿no? Eso. Y como está Santi de inactivo, sí a mí sí me abre esa duda. Entiendo. Y fíjate, el Memote solo lleva 3 titularidades en el torneo con Pumas. Es suplente. Pero ha rendido bien. De acuerdo, 5 goles. En 3 titularidades y 12 veces ha entrado. 0 de Santi en la temporada. 0 de Santi porque acaba de regresar hace 3 semanas. Correcto. Pero yo sí prefiero al suplente del Milan que al suplente de Pumas. Bueno, lo vamos a ir platicando. Y sería injusto, hasta ridículo, cuestionable que dejaran fuera a Santi nuevamente. Pues le voy a robar la palabra al profesor. No, dale. Yo lo que digo es, imagínate el escenario como hace 3 años y medio de Gerardo el Tata Martino, cuando en la lista definitiva para el Mundial de Qatar termina cortando a Santiago Jiménez y a Diego Lainez. Bueno, el Vasco Aguirre ya cortó a Diego Lainez, porque la habíamos anticipado. Les dije aquí,
Después de la gira en Bolivia, después del partido en Bolivia. Pero es personal, León. Sí, de acuerdo. No hay argumentos futbolísticos para no convocarlo. Y también es verdad que Lainez en la selección del Vasco no rindió. Pero le dio muchas menos oportunidades que a Roberto Alvarado. Correcto. O sea, ahí podemos meternos en quién es realmente. Pero no lo deja rendido. fuera porque no le haya rendido. Lo deja fuera porque se vieron feo y se dijeron cosas. No le gusta lo que tú quieras y mandes, pero lo dejó fuera. Yo lo que digo es, imagínense el escenario de volver a ver en un corte definitivo fuera a Santiago y a Diego. Hoy, contrario a hace 3 años y medio, sin que esté de acuerdo o no, pero hay más argumentos para no llevar a Santi de los que había hace 3 años y medio. De acuerdo. Hoy sí te Ahora, puede generar esta yo duda les de digo decir, una cosa, ¿no? Pero sí lo llevarías. Yo les digo una cosa. No sé. No lo llevarías. Yo les digo una cosa. Que me contestes no sé, es que no lo llevarías. Me abriría este interrogante que se está abriendo. Preferiría saber, pero no sé si hubiera llevado al Memote. Preferiría saber. Sí, o sea, Raúl, Hormiga y Berterame para ti. Probablemente sí. Préstame ese bellísimo bolígrafo que tienes ahí. Tendría que llevar hasta el final de la temporada, aguantarlo hasta el final y ver, pero la realidad es que Santi no parece estar. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a firmar aquí. Santiago Jiménez va a ir al estará en la Copa del Mundo. ¿Tú, León Lecanda, lo aseguras? Sí, yo también creo que no lo van a dejar Santiago fuera. Jiménez va a estar en la Copa. Pero es demasiado. información. Es información. Espero que sea información. Porque Santi tiene que estar. Santiago Jiménez va a estar. El fútbol mexicano, para mí, real, no puede darse ese lujo. Aunque vaya saliendo de lesión, estando en la élite, lleva ¿cuántos años compitiendo en Europa? Sí, pero es que ahora en el Milan. No es el único caso. Saludo a Mario y lo vamos platicando, porque también está el de Edson, por ejemplo. Entonces, estar en Europa te garantiza una selección, aunque no tengas minutos con tu club. O cuando que no estés al 100 físicamente. El último semestre sin tener minutos. Edson podría llegar sin un solo minuto en el Fenerbahce a la Copa del Mundo. Pero bueno, Mario, ¿qué te pareció la lista? ¿Cómo estás? No, felicitar a mi compañero que me anticipó la lista hace un mes y le falló por 1 o por 2. Sí, es muy difícil nada Javier más, Aguirre porque, por ejemplo, nadie podía anticipar que iba a estar Guillermo Martínez. Y ahorita les cuento detalles. Sí, el Memote, Guillermo Martínez. Por eso, ni el Memote mismo. Y luego, eso dice mucho. Sí. Un punto importante. Cuando tú te citan en la selección nacional, sea como te llames, tienes que mostrar una dosis de calidad, una dosis de inspiración de fútbol de tu parte y una de disciplina táctica, lo que quiere el entrenador. Tú metes a un jugador, lo primero que te pide es disciplina táctica, baja, marca, sube, lo que sea, pero llega un momento en que te tienes que soltar y tienes que mostrar tu calidad. Ahí es donde el Charlie nunca la generó. Lo vimos en Monterrey, siempre en la selección, nunca dijo, esta jugada es mía, de aquí soy. Mario. Y además te digo una cosa más, Brian Gutiérrez. Jugó 4 minutos y en 4 minutos hizo 2 jugadas que dices, caray. Me marca diferencia. De selección. Porque ves inspiración, mentalidad, disciplina táctica, eso es calidad lo que técnica. da. Eso es lo que da un lugar en la selección nacional. O sea, ves bien la no convocatoria de Charlie Rodríguez, la entiendes. La entiendo por eso. Porque tú metes a Diego Lainez y yo lo vi jugar contra Bolivia y parecía jugar de lateral derecho. Sí. Ok, juega de lateral derecho, pero cuando llegues a 3/4 de cancha, desborda, marca diferencia y hace un gol y pon una asistencia. Ahí te dices, ahí tú mismo. Sí, es que. Adelante. Sabes. Responsabilidad de Javier Aguirre. No sacarle a Charlie su mejor versión. Lo mismo Alexis. Alexis en Toluca es un fenómeno, un monstruo. Y en selección es uno más. Y me parece que hay que te doy 2 nombres más. A Javier Aguirre. Roberto Alvarado y Orbelín Pineda. También. Y van a estar en el Mundial. Pero lo han venido siendo también con técnicos anteriores. Sí. Parte, no es solo de Javier Aguirre. ¿Qué piensas de que es responsabilidad del Vasco capitalizarlos? No lo es. No lo es, pero te voy a decir por qué no lo es. No lo es. Yo, por ejemplo, Diego Lainez. Si yo a Diego Lainez lo llevo de extremo izquierdo, lo que está haciendo en los Tigres. Cada partido que juega en los Tigres hace una jugada de gol o mete un gol. Si lo llevas a la selección nacional y yo lo mando de lateral derecho, pues lo matas, Mario. Sí es, y lo comparto, culpa de Javier. Pero si le dices, regresa como hace el Piojo Alvarado y de repente te genera una jugada de él, en Bolivia dime qué jugada generó. Ninguna. Entonces Lainez, tú mismo entras, tú mismo te sales, tú mismo te pones la etiqueta, tú mismo dices, aquí estoy. Esa inspiración personal no la tiene nadie más que tú. Entiendo eso. Pero sí hay futbolistas a los que les das un poquito más que a otro y a otro, porque ya nos vimos feo, ya me ¿Eso dijo, cómo te responde cuando vas y le llamas la atención al jugador? Ahí sí ¿Cómo te responde el jugador? Ahí sí me parece que a Lainez le faltaron oportunidades. Le faltaron particularmente minutos, en el caso de Lainez le faltaron oportunidades y me parece que Javier compró muy barato
un desplante del futbolista, cuando Sí, a México no le y el sobran. Piojo, eso. Compró muy barato el desplante Sí. y de ahí se enganchó y dijo no más. Y el Piojo ya, Creo, el Piojo ya no marca la diferencia que marcó en su momento en Chivas. O sea, sí me acuerdo hace unos 2 años, antes de Milito, era el Piojo y 10 más en Chivas. Era el que cargaba el equipo. Esta versión de Guadalajara ya no depende ni cerca de ¿Te acuerdas el Piojo del título de Cruz marca Azul? diferencia. También. Lainez. El del 2021 igual. También. A ver, sí, mira, siempre, y lo dijo Aguirre, siempre va a haber polémica en la lista porque subiste porque subiste Pero eso dicen todo el mundo. y la va a seguir habiendo. Y la va a seguir habiendo. Pero hay cosas Sí. que a mí me llaman mucho la atención. Ustedes dan la estadística de Martínez, hablo del Memote, con 3 titularidades. con Pumas. Sergio, que está muy 3, en contra. jugó 15 partidos, Sergio, metió que está 5 muy en goles. contra. 3 titularidades. 5 goles. Pero vean la estadística en la selección mexicana del Vasco. O sea, el Vasco llegó el 22 de julio del 2024, después del fracaso de Jaime Lozano y la selección mexicana en la Copa América del 2024. En ese periodo, estamos hablando de casi 2 años del Vasco en la selección, Memo Martínez fue convocado 7 veces y solamente jugó 3 partidos. 3. Y un total de 45 minutos. Incluso lo llevó a la fecha FIFA pasada contra Bélgica Y se quedó en la Portugal, y banca. se quedó en la banca en los 2 partidos. Entonces, con 45 minutos en todo el proceso, está en la Copa del Mundo. Y yo pregunto, Eso es ojalá que escandaloso, Javier Leo. Aguirre, para mí sí. Eso es escandaloso. Pero yo lo que Para quisiera mal. saber es Aguirre, ¿qué estamos esperando? ¿Sufrir en el partido contra República Checa por la clasificación a la segunda ronda y decir, Memo, entras al minuto 78 Ese es el y te perfil. voy a tirar balones Hoyazos. al área, Ese es el hoyazos, perfil, pero eso y lo vas si metemos el gol te voy a Eso lo poner va a explicar de más tercer Mario, porque central? parece un perfil muy definido para una situación específica de partido. Pero sobre todo esa situación la se de Guillermo presentó Martínez. ahora. O sea, ¿el Vasco no lo supo antes? Eso es lo que yo me pregunto. A lo mejor siempre lo tuvo en la cabeza, ¿no? ¿Y por qué lo dejó de convocar? O sea, lo hubieras ensayado, porque lo que tú tienes que hacer es, si voy a tener un escenario X, hablo por ejemplo de los penales, los trabajo. Si voy a tener el escenario de centros desesperados al área, pongo a los jugadores a que hagan ciertos movimientos específicos en el área, no me quiero meter en el terreno del profe Carrillo, pero lo hago en los entrenamientos, pero si no lo tuve, Pero nunca, ya lo estás haciendo. No me quiero meter, pero no quiero, ya. pero Con a mí superviso, lo que me causa mucha extrañeza es esa. O sea, No, no. ni siquiera Contéstale, lo Mario. tuviste en los entrenamientos. Sí, tienes razón. Hay algo importante. Primero, cuando metes al Memote, primero, Pumas es el líder general. Nos guste o no nos guste, es el líder general. Lo mete. Eso no justifica una No. selección nacional. Ahí voy, para allá voy. Es suplente. Lo mete, es suplente. Es suplente. Porque para mí el titular es Junior. Sí. Y luego Rubén la Morales, Pantera. la Pantera. Claro. Pero hay algo Hizo 8 importante. goles. Cada que lo mete como un recurso de gol y siempre le funciona. Entonces, cuando tú tienes un jugador que tiene gol, que es alto y que las mete, en verdad que cualquier entrenador le gusta tener uno así. Yo tenía a uno así. Lo metía 10 minutos y me hacía 2 goles. ¿Gansito? Sí. ¿O quién? Gansito. ¿no? Al Chícharo lo metes en su mejor momento. Al Chícharo lo metes 30 minutos, te hacía 2 goles. Ustedes Lo en hizo contra Sudáfrica, Argentina, en un rol de suplente. y lo hizo en Copa del Mundo. Suplente de Guille Franco. Lo hizo en Copa del Mundo contra Argentina recibido de espaldas y contra Francia, nada más. Argentina anotó, sí. ¿Contra qué equipo? Entonces estás a favor del Memote. Como recurso sí, pero nada más comparado con quién es la única duda que tengo. Es, digamos, ¿Me explico? subir al Memote. Armando González. Si deja de ir, Jiménez, Armando González, tienen que ir los 3. si deja de ir Santi por esto, pero si deja de ir Berterame para que vaya Guillermo Martínez, ¿alguien se va a enojar? Yo Creo que tú sí. por ahí sería. No, me voy a sorprender, pero enojar no. Último nombre Ahí nada sería, más nada para más. proyectar esta lista con los europeos y preguntas muy específicas a León de cómo va a funcionar la dinámica. Marcel Ruiz. Ayer había reportes que Javier se había comunicado con Marcel y le había dicho, tengo dudas con tu tema de ligamento y mejor no. O sea, que está hablado, está cerrada completamente la puerta, no. Y un poco para que también nos expliques, quienes no están en esta lista, como Marcel León, ¿se pueden terminar subiendo? Futbolistas que vayan a jugar la liguilla, ¿se pueden subir? Porque eso Duilio no lo terminó de aclarar el otro día. Sí, yo te lo aclaro. Sí. O sea, en el papel, sí. Que Javier Aguirre lo vaya a hacer, solamente el Vasco lo sabe en este momento.
En el papel sí, porque nada lo limita. O sea, la lista definitiva de 26 jugadores de la Copa del Mundo es el 1 de junio. Hay una prelista, hay un universo de jugadores de 50 que sí están inscritos, elegibles, que no ha sido pública, que son elegibles y de donde puede echar mano. ¿Podría llamar a Richie Ledesma? Sí. También. ¿Podría llamar a Marcel Ruiz? Sí. ¿Podría elegir a Charly Rodríguez? También. Es más, cualquiera de ese universo lo puede llegar a convocar. Siguen siendo. Lo que sabíamos por Duilio es que quienes aparecieran en la lista ya estaban por default en la Copa del Mundo. Sí, los que no aparecieran no quiere decir que estén borrados. Pero digamos. espérame, pero Hay solamente, dos maneras, ¿no? pero solamente, y es que ahí es donde no hay claridad en la explicación, solamente los que le quitas a los clubes de liguilla. Correcto. En ese caso, de los 12 que están convocados, técnicamente solo 10 están en el Mundial. Porque hay 2 que sus equipos están fuera. Hablo de Gil Mora de Tijuana y de Carlos Acevedo Santos. A ver, no creo que los vaya a dejar fuera. De acuerdo. Claro, o sea, Mora y Acevedo. Pero técnicamente podría decirle en un momento a Acevedo, oye, ¿sabes qué? Quiero llevar un tercer portero diferente. No se lo quitaste a Santos. Lo tuviste en la concentración y lo insisto, bajaste. se decía desde Puede ayer que hubo pasar. una comunicación con Marcel y que a Sí, Javier es le verdad. está generando Sí, dudas el es asunto verdad. de que esté, ahí- que esté lesionado, aunque no, aunque aparentemente no lo esté. Sí, Ricky, y ahí al Vasco lo condena, y al propio Ruiz lo condena la declaración pública del 14 de abril de Duilio Davino. Porque ese día, Davino en Toluca, en la presentación del partido que se va a jugar el 4 de junio en el Estadio Nemesio 10, dijo precisamente eso, medio enredado, pero que todos los jugadores que tú le quitaras a los clubes en la liguilla, sí o sí iban a ir a la Copa del Mundo. Entonces, si tú le quitas a Memo Martínez a Pumas, lo tienes que llevar al En Mundial. el papel va a ir. En el papel Ahora, va a ir. Yo tomaría con pincitas, que yo también escuché lo de Duilio Davino y siento que se enredó cuando lo estaba contestando, pero yo entendí lo mismo. Eso si fue lo que te dije. quito a un seleccionado para la liguilla, lo llevo al Mundial. Lo llevo. Ahora, lo tomaría con pincitas porque Duilio Davino también en su momento, ¿se acuerdan perfecto? Dijo, el Jimmy es mi técnico hasta el Mundial. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Pero- hemos visto peores Pero cosas. te voy a con decir Red qué Bull pasa. México. No, de Vamos a decir acuerdo. una cosa. Son 2 capaces de de mayo. todo. Son capaces de todo. Hay algo que te quiero comentar. Yo creo que lo que ha dicho Darío y lo que se haya manejado es una cosa. Lo que más me gustó que dijiste, León, es dentro de los elegibles hay 50, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en la lista final yo creo que se van a colar 2 que ni nos damos cuenta que estuvieron. A mí me pasó con Javier. Teníamos de titular a Miguel Sabá. De titular nos ayudó Copa de Oro, goleador. Eliminatoria, dices, caray, qué Mario. jugador. Y creo que se tropezó con Memo Ochoa en un entrenamiento y a los 5 minutos lo bajó. A los 5 minutos bajó y metió al bofo. Entonces, esperemos cualquier situación. Y diga, Pero nada más, diga lo que regresando a lo de Ruiz, Dale. rapidísimo Ok. para aclararlo, sí hubo conversaciones ayer. Esa fue la razón por la cual la lista fue dada a conocer hasta hoy. Ok. Los clubes recibieron las convocatorias hasta las 8 de la noche del día de ayer. Hubo 7 borradores diferentes del comunicado oficial que fue publicado hoy. No tengo acceso a los borradores, no sé si había otros jugadores ahí o no, pero claramente hubo un estira y afloja en las negociaciones con los clubes y me queda claro, después de esa conversación con Ruiz por fuentes muy cercanas, que Javier Aguirre no estaba seguro de llevarlo al Mundial, más bien quería utilizar la concentración previa en el CAR para ver cómo estaba día a día. Igualmente el choque mucho mejor Ruiz. que se siga probando en alta competencia con su club. Por a que se ejemplo, vaya probando, decirle, a que se vaya a Toluca, probar en no una te lo concentración. quito, juega la liguilla y a ver qué Pero pasa. eso igualmente mantendría cierta esperanza para gente como Charly Rodríguez, para Señor. Richie Ledesma, Sobre todo, para Ruiz. sobre todo Ruiz y Ledesma. yo Todos creo. estos Eso no es lo están que creo que oficialmente puede baja pasar. del Mundial. Con eso entonces en la cabeza hagamos la siguiente proyección. En pantalla vamos a ver al universo de futbolistas europeos. Teóricamente buscamos 14 plazas para llenar los 26. Ya tenemos 12, que no se nos olvide, ya hay 12. Buscamos 14. Vamos a ver si el universo europeo nos da esas 14. Aquí están. Ochoa, Padilla. Vamos a ir uno por uno. Ochoa, Padilla, Obed, Julián Araujo, Johan Vázquez, César Montes, Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, Mateo Chávez en el AZ Almar. No todos disponibles, algunos ahí lesionados, recuperándose. Edson Álvarez en el Fenerbahce sin minutos. Luis Chávez ya empezó a jugar en el Dinamo de Moscú. Huerta ahí también con un montón de dudas en el Anderlecht. Orbelín, Fidalgo, Quiñones, Jiménez, Santi Berterame. Por número nos da, hasta nos sobra, tenemos que empezar a eliminar. Vamos a ver realmente momentos y arrancamos. 2 categorías, dentro del Mundial, de la Copa del Mundo, fuera del Mundial. Guillermo Ochoa. Está. Tercer arquero, ¿alguien ve esta opción de Padilla? Tú la habías puesto sobre la mesa, la de Padilla. Yo sigo pensando que el que no está del todo seguro es Carlos Acevedo.
O sea, pero ya no hay lo dos van a bajar porteros. a Acevedo. Es lo que te digo. No aparece ni con asterisquito. No, pero no comunicado. se lo quitaron a Santos en la liguilla Está porque eliminado. los guerreros no clasificaron. Está en una laguna ahí de lo que en no una dijo laguna Duilio. de lo que no se ha dicho. No, entonces, Sí. O sea, a Padilla tú no lo pones. yo no lo descarto. Lo dejarías ahí en el Lo dejaría en medio. el limbo. Pero el igual- que les garantizo es Ochoa. Ok. Ochoa es el segundo Ochoa portero de la selección. de- Segundo para Segundo ti. hoy, atrás de Ramos. Pero está bien que quede en el limbo porque como quiera cambiaríamos uno por otro. Seguimos necesitando jugadores. Ahora, ¿verdad? O sea, el quizá chico- Padilla tome el lugar de Acevedo. Ahora, el chico de León es súper interesante, ¿eh? Lo van a ver hacia el siguiente. Pero ese no, sí, pero no va, sí, ese no se va a subir. O es un Padilla o es comentario. Acevedo. Se va a jugar los entrenamientos, va con casquito. Dejemos a Padilla en el limbo, como dice León Lecanda. Voy a lo obvio. Johan está dentro. Claro, Cachorro. Cachorro también. está muy. está dentro. Julián Araujo, aquí me detengo. Mario, Julián Araujo en el No. Celtic. Yo creo que es un buen jugador, pero yo creo que ahí Jorge Sánchez está. Así es. Y si quieres otro, ahí está Ledesma también. Entonces, Si Araujo. quieres un marcador, Yo ahí les puedo está Reyes. garantizar, Araujo está fuera por lesión. No le va a alcanzar. Mismo caso que Huescas, ¿entiendo? No, yo ahí es donde me detengo un poco. No me vayas a poner Espérame. a 17 jugadores No, en el limbo, porque ya te veo veniendo. No, Déjalo en el espérame. limbo. Déjalo en el limbo. Espérame, el hecho de que no, No, a esté varios en el Ledesma, sí, te deja solamente con un lateral derecho en la selección mexicana. Hoy, Israel Reyes. Sí, y- pero Reyes es línea de 4. Jorge Sánchez. Sí, pero todavía no lo ha convocado. Pero va a ir. Te deja Israel Reyes. Yo sigo pensando que dentro de las posibilidades es ver cómo está Huescas. Porque es el mismo caso de Edson Álvarez, ¿eh? O sea, Te compré la de Padilla, la de Huescas, la voy a poner a votación. ¿En el limbo Huescas o fuera No, Huescas? fuera para Fuera. mí. Para mí es titular Reyes, suplente Jorge Sánchez Venga. y yo hoy pondría de hecho a Richie Ledesma. Dando el antes que Jorge beneficio a Sánchez. León Lecanda, que además Yo ahí es voy. nuestro insider de selección y que Claro. sabe mucho de estas cosas, pero acá lo Vamos a dejarlo poner fuera, vamos a dejarlo y fuera. Cualquier cosa venimos y te ofrecemos Le vamos a disculpas. poner doble Sacamos asterisco. tu video, vamos al doble bar, asterisco. ponemos tu vamos a video. ver. Jorge Sánchez dentro, ¿no? Dentro. Sí, Jorge dentro. Mateo Chávez. Dentro para mí también. Entonces, es el suplente porque de Jesús Gallardo. Exacto. Yo te digo, de ahí tengo unas dudas. Pero si no es Mateo Chávez, ¿quién Sí, sería? no, te digo decir algo fuera de. No entiendo por qué está fuera Arteaga. Yo no entiendo. En verdad, es Por otro disciplina, profe, de los por que. disciplina. Porque juega en Rayado. Ah, no. ¿Indisciplina? Por indisciplina. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Cuando fue convocado hace ya varios ciclos. Tómate un café con a un él. verano. No, él mismo dijo, no, ¿saben qué? Tengo cosas personales, se bajó de la selección y desde ahí le pusieron la cruz. Y me hace un Gerardo Arteaga. tremendísimo jugador para Es mí. un tremendo Y Mateo jugador. Chávez, cada que lo veo, Selección. porque yo lo transmito en Holanda, en todas juega mal. En todas. No hay ni cómo ayudarle a Mateo. Qué ¿verdad? bueno que es suplente. Es mi hijo y lo quiero y todo, sí, pero no lo se puedo nota que lo ayudar. quieras mucho, Espera, no, pero bueno, te vamos. espérame, No pasa es nada que extraordinario. sepáralo, desbordan y ya mejor hablamos de otra cosa. No, ni cómo ayudarle. Gallardo va a jugar los Por eso te digo, pero 360 o 450 pero Mateo minutos subirse de al la lateral selección izquierdo, mundial. prefiero un lateral derecho del lateral izquierdo. Ahí estaba también Angulo de Tigres, que te Sí, puede jugar como central por Everardo izquierda. López como lo improvisó Everardo de López. central y lateral. Pero también. Mateo Chávez, estamos todos. Chávez Yo va a creo ir. que va. Ya está. Edson Álvarez, ¿no hay duda? No hay duda. No hay duda. ¿Lo va a aguantar? ¿Le va a Hasta el preguntar final, o no hasta importa? el final. Y ahí es donde yo diría también, el Vasco tendría que ser congruente. O sea, si hay un jugador que ya está participando hoy como Marcel Ruiz y tiene dudas, pues entonces las mismas dudas tendría que tener en Edson Álvarez, Pero Edson es el capitán que no de está este equipo, jugando. Sí, pero él dijo, no voy a traer jugadores a rehabilitarse a la selección mexicana. Nadie que no esté al 100 va a estar en la selección. Bueno, Sí, eso lo condena también un poco, ¿no? pues es una declaración pública. Yo del insisto, propio y lo Javier llevaba Aguirre. diciendo desde hace mucho y me costó peleas con Javier. Edson Álvarez puede terminar la temporada sin jugar un solo minuto. Eso es con real, El Fenerbahce. eso es real. El Fenerbahce ya dijo que no quiere ejercer la opción de compra, lo va a regresar al West Ham. En el West Ham no lo quieren, el lo West Ham cabía. puede perder la categoría. O sea, el futuro de Edson es Va para el Ajax. terrible, ¿eh? Va para el Ajax. Terrible. Suena para allá. A ver, ¿quién más? Este está interesante. Sergio Luis Chávez, ya con minutos y empezando a jugar en Rusia. Yo no lo llevo. Con Yo no experiencia lo tengo mundialista. tampoco en la lista. Yo no lo llevo. ¿Tienes fuera? Lo tengo fuera de la lista. No, ni siquiera en el limbo. No, ni en el limbo. Lo tengo fuera. En el limbo en un No, limbo, pues, pero no el tuyo. A ver, dice lo dice tengo. León el que Vasco, no. el Vasco puede Es que sorprender. Luis Chávez En fuera. una Copa ¿Tú sí del lo Mundo llevabas? jugó bien, en una Copa del Mundo. Ya cumplió, ya jugó bien, se vio maduro, fue de los mejores en Qatar. Tiene ya los dos interiores por izquierda. Hay que futbolistas- teóricamente van a jugar. Fidalgo. Hay futbolistas, Y Gil. ojo a la pregunta, hay futbolistas en selección con más comunicación con Javier No lo o tengo con en el limbo. voz cantante. No lo tengo en Sí, los ningún limbo líderes, del los mundo. líderes de la selección. César Montes es uno de ellos. César Montes es uno de ellos. César Montes es el mejor amigo de Luis Chávez. ¿Importa o no importa? En Chivas el margen ya desapareció y lo que viene no admite discurso blando.
porque el equipo entra a la liguilla cargando una presión que no se puede disimular. Quiere imponerse como candidato, pero llega después de un cierre irregular, dejando puntos donde no podía fallar y enfrentando otra vez a un rival que le ha marcado distancia cada vez que se cruzan. Ese 4-1 en Nuevo León sigue presente cada vez que aparece Tigres enfrente, y el dato más incómodo no es solo la goleada, es que Chivas no ha logrado cambiar la historia en los últimos años ante este mismo rival. Y justo ahora, cuando el margen de error es cero, el cruce vuelve a repetirse. El escenario no ayuda. 5 jugadores fuera por convocatoria, una estructura que tiene que ajustarse sobre la marcha y un mediocampo que no llega completo al momento más exigente del torneo. En un contexto así, lo natural sería bajar el tono y proteger el vestidor, pero lo que se mueve adentro va en otra dirección. Omar Gobea decide elevar el mensaje y colocar al equipo en una posición que no admite matices, asegurando que Chivas llega como candidato. La declaración no queda como frase suelta. Cambia el peso del partido antes de jugarse, porque quien lo dice no está al margen de lo que ocurra en la cancha. Viene saliendo de una lesión, va a ocupar un rol central en un equipo que todavía busca equilibrio y entra directamente en el punto donde se define el funcionamiento. Eso convierte el discurso en responsabilidad directa. Lo que se dijo ahora depende de lo que pase cuando el partido empiece a exigir respuestas. Ahí es donde la presión se vuelve personal. Tigres llega con ritmo, con contundencia reciente y con una memoria favorable que no necesita ser recordada en voz alta. Chivas, en cambio, entra obligado a sostener una idea en un escenario que no le ha sido cómodo y donde cada error tiene consecuencias inmediatas. La ida ya tiene todo definido. Sábado, 2 de mayo, 19, en el Universitario, un entorno que no suele dar margen para reaccionar cuando el partido se complica. Ese es el punto donde todo se cruza. El discurso que se instaló en la semana, con una realidad que todavía no ha cambiado en la cancha. Y la duda empieza a tomar forma sin necesidad de exagerarla. Cuando un equipo decide colocarse como candidato frente a un rival que lo ha superado de forma constante en los últimos años, lo que está en juego no es solo el pase, es la capacidad real de sostener lo que se dijo cuando llegue el momento que no perdona. La liguilla ya está encima, y en Chivas el problema dejó de ser solo el rival, porque cuando el margen se reduce y las ausencias obligan a ajustar sobre la marcha, cada decisión empieza a pesar más de lo normal. El equipo llega condicionado. 5 jugadores fuera por convocatoria, piezas que no están disponibles en el momento más exigente del torneo y un mediocampo que pierde opciones justo cuando más necesita estabilidad. En ese escenario, las decisiones del cuerpo técnico dejan de ser rutina y pasan a ser foco directo de atención. Y ahí es donde el nombre de Eric Gutiérrez vuelve a meterse en la conversación en el punto más sensible del equipo. Aparece con una señal directa desde Verde Valle, entrenando con jugadores de fuerzas básicas, acompañado por un mensaje simple: a entrenar. Sin explicaciones, sin contexto adicional, pero justo cuando el equipo necesita alternativas y el margen de error desaparece. Eso cambia la lectura, porque ya no se trata de una ausencia más ni de una decisión aislada. Es una pieza disponible frente a una postura que ya fue definida. Gabriel Milito fue claro días atrás. El plantel está cerrado y no contempla cambios, una decisión que marca límites incluso en un momento donde las circunstancias empiezan a exigir otra cosa. Ahí es donde el ruido deja de ser externo y se instala dentro. Porque cuando un jugador se muestra en este contexto, no es casualidad. Es posicionamiento. Es dejar claro que está listo cuando el equipo necesita respuestas. Y al mismo tiempo, es presión sobre una decisión que, si el rendimiento no acompaña, va a empezar a quedar expuesta. La serie contra Tigres no permite sostener decisiones sin respaldo en el campo. Cada ausencia pesa, cada ajuste se nota y cada alternativa que queda fuera se vuelve más visible conforme avanza la eliminatoria. Y la pregunta empieza a aparecer sola. Si hay jugadores disponibles en un momento donde faltan piezas clave. ¿Cuánto tiempo se sostiene una decisión que deja opciones fuera cuando la exigencia ya está encima? Mientras Chivas se mete en la liguilla cargando presión por lo que viene, hay un nombre que sigue orbitando alrededor del club aunque ya no esté dentro del vestidor, y cada vez que aparece vuelve a abrir un tema que nunca terminó de cerrarse. Javier Hernández. Su salida dejó más preguntas que certezas.
quedó marcada por un momento puntual que todavía pesa cuando se recuerda ese cierre ante Cruz Azul, un penal fallado en un escenario que exigía otra cosa y que terminó dejando una imagen difícil de borrar. Desde entonces, no volvió a disputar un partido oficial ni se vinculó a otro equipo, y ese silencio empezó a generar dudas sobre su siguiente paso. Ahora decide romper ese silencio, pero no para cerrar la historia, sino para moverla otra vez. En un video publicado en sus redes, Hernández deja claro que su carrera sigue abierta, que tiene intención de volver a competir y que su siguiente paso no está condicionado por la idea de retirarse. El mensaje no se queda en lo emocional, marca dirección. Eso cambia el enfoque, porque ya no se trata de un jugador que se quedó sin espacio después de salir de Chivas, sino de alguien que quiere intervenir en su propio cierre y buscar otra oportunidad dentro del campo. Y cuando ese tipo de postura aparece, inevitablemente vuelve a conectar con lo que quedó pendiente. El momento de su salida, la forma en la que terminó su etapa, y la sensación de que el cierre no estuvo a la altura de su recorrido. Ahí es donde el tema vuelve a tocar al entorno del Guadalajara, porque cada vez que su nombre entra en conversación, arrastra ese recuerdo reciente que sigue ligado al club. No es una referencia lejana, es algo que sigue presente cuando se habla de decisiones y de cómo se gestionaron ciertos momentos. Mientras tanto, el mercado empieza a abrir posibilidades. El regreso del Atlante a Primera División lo coloca como un destino consentido, un equipo donde podría tener minutos y protagonismo en una etapa donde necesita competir para cambiar la percepción que dejó su salida. No es un escenario definido, pero encaja dentro de lo que se está moviendo alrededor de su figura. Y ahí es donde la historia toma otra dimensión. Porque si encuentra un espacio y logra competir, la narrativa cambia. Si no lo consigue, ese último recuerdo termina consolidándose como el punto final. En ambos casos, lo que está en juego no es menor. Es la forma en la que se va a cerrar su carrera. Y la duda queda instalada con peso propio. Cuando un jugador intenta reescribir su salida, después de un cierre marcado por la presión, ¿alcanza con volver? ¿O el recuerdo termina pesando más cuando la exigencia vuelve a aparecer? La serie ya está definida y en Chivas se acabó cualquier espacio para especular, porque cuando el calendario aparece con fecha, hora y escenario, todo lo que se dijo en la semana queda expuesto a una sola cosa: lo que pase en la cancha. El cruce es contra Tigres y el contexto no permite lecturas cómodas. El Guadalajara llega después de dejar escapar la posibilidad de cerrar como superlíder, con sensaciones que no terminan de asentarse y con un rendimiento que ha dejado dudas justo antes del momento más exigente del torneo. Del otro lado aparece un rival que viene de golear, que mantiene una base sólida y que ya le marcó diferencia directa a Chivas hace muy poco. Ese antecedente no se borra, se arrastra, y ahora vuelve a ponerse en juego en una serie donde el margen de error es mínimo. La ida está marcada. Sábado, 2 de mayo, 19, en el Universitario, un escenario donde Tigres suele imponer condiciones y donde el ritmo del partido no permite acomodarse con el paso de los minutos. Ahí es donde Chivas va a tener que responder desde el inicio, sin espacio para medir ni corregir sobre la marcha. La vuelta se jugará el sábado, 9 de mayo a las 19:07 en el Akron, un contexto completamente distinto pero con la misma exigencia, porque si la serie llega abierta, el peso va a recaer en un equipo que todavía no ha demostrado consistencia en los momentos donde el partido se rompe. Y hay un detalle que agrega otra capa a la serie. Tigres no llega liberado. Tiene actividad entre semana en Conca Champions, lo que puede abrir un margen físico. O, por el contrario, mantenerlo en ritmo competitivo mientras Chivas intenta ajustar piezas con un plantel condicionado por ausencias. Ese punto cambia la lectura. Porque lo que en papel puede parecer ventaja, en la práctica puede convertirse en otra presión si el equipo no logra sostener el nivel cuando el partido exige intensidad real. Y ahí es donde esta serie deja de ser solo un cruce de cuartos de final. Se convierte en un escenario donde se va a medir todo lo que Chivas ha intentado construir en las últimas semanas frente a un rival que ya le ha mostrado el límite. El calendario ya no es información, es cuenta regresiva. Y cuando el contexto es este, con antecedentes en contra, con dudas en el rendimiento y con decisiones internas bajo la lupa, la serie deja de girar solo en torno al resultado.
empieza a girar en torno a la capacidad real del equipo para sostener lo que viene diciendo antes de enfrentarlo. Porque cuando llega el día marcado, ya no hay margen para ajustar el discurso. Mientras Chivas se mete en la liguilla con la presión puesta en lo inmediato, hay otro frente que empieza a abrirse sin hacer ruido, pero que puede impactar directo en lo que viene después del torneo. El nombre es Armando González, y lo que se mueve alrededor suyo ya no es seguimiento aislado. Desde Alemania colocan su perfil en el radar de dos clubes que no compiten por lo mismo dentro de su liga, pero sí por el mismo tipo de jugador, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen. Ahí cambia el tamaño del tema, porque cuando dos estructuras de ese nivel coinciden en un perfil, ya no se trata solo de proyección, se trata de valor en crecimiento. La hormiga viene de sostener números que respaldan el interés. Campeón de goleo en el Apertura 2025, subcampeón en el Clausura 2026 y una capacidad de ruptura que encaja con lo que se busca en transiciones rápidas en Europa. No es casualidad que haya sido observado antes, ni que ahora vuelva a aparecer en informes desde fuera. Y hay un detalle que pesa más de lo que parece. Ya rechazó una oferta fuerte desde Rusia. Eso marca una línea. El jugador no está buscando salir por cualquier destino, está esperando el escenario que realmente le permita dar el salto que tiene en mente, y eso eleva la exigencia de cualquier movimiento que se genere a partir de ahora. Mientras tanto, su rendimiento reciente también entra en la ecuación. 3 partidos sin marcar pueden parecer un bajón, pero en este tipo de procesos lo que importa es el acumulado y el perfil, no solo la racha inmediata. Y ahí es donde su nombre se mantiene vigente en los reportes. Chivas, por su parte, no queda al margen. Tiene una cláusula de salida hacia Europa de $18 millones, una cifra que empieza a tomar otro sentido cuando hay más de un club observando y cuando el contexto internacional puede empujar el valor hacia arriba si el jugador responde en un escenario como la liguilla. Y ese es el punto donde todo se conecta. Porque lo que haga González en estos partidos no solo impacta en el presente del equipo, empieza a definir su futuro. Si sostiene el nivel en una instancia de máxima exigencia, el interés se fortalece y la presión de salida crece. Si baja su rendimiento, el escenario cambia y la narrativa pierde fuerza. Ahí es donde el tema deja de ser solo mercado. Pasa a ser gestión de un activo en un momento clave. Y la pregunta se instala con peso propio. Cuando un jugador entra a una liguilla con el foco de Europa encima, el torneo se convierte en vitrina, o en el punto donde se decide si el salto realmente llega.